Y no es casualidad que Fidel Castro haya sido un jesuita, no es casualidad. Que él haya sido criado por los jesuitas, haya ido a un colegio jesuita toda su vida, que siempre haya hablado de que él iba a restaurar el reino de Cristo sobre la tierra, eso lo decía él, de que Cuba iba a ser un paraíso, que el principal asesor de Perón y la de Eva Perón haya sido un sacerdote jesuita. Hola, hola, saludos a todos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven, vamos a estar hablando un poco acerca de la influencia del catolicismo en la política del mundo, ¿sí? No voy a extenderme en muchos detalles, simplemente quiero comentar dos clips, dos videos que voy a estar compartiendo con ustedes a continuación, pero aquellos que quieran interiorizarse un poco más en lo que tiene que ver con el gobierno mundial, con el nuevo orden mundial, les invito a que puedan descargar gratuitamente este libro. Aquí la idea no es hacer ningún negocio, así que este libro está disponible en mi página web, elconflictofinal.com. Está disponible para descargar gratuitamente. Es un libro bastante extenso que habla acerca del gobierno mundial. Y ahí hablo bastante acerca de las sociedades secretas, también hablo acerca de los jesuitas, de su influencia en la Revolución Francesa, en las ideas socialistas y cómo se han ido implementando en diferentes países y las conexiones que obviamente tiene y ha tenido siempre la Iglesia Católica con prácticamente casi todos los males que aquejan a la humanidad. No solamente desde la Edad Media, cuando perseguía y mataba a todos sus opositores, sino incluso en la época moderna a través de las influencias políticas que tiene por medio de la orden jesuita básicamente, ¿no? Que es probablemente la rama más peligrosa del catolicismo romano en cuanto a órdenes religiosas se refiere. Pero hoy quiero mencionar dos noticias. La primera, bueno, los que quieran lo pueden descargar, perdone, los que quieran lo pueden descargar gratuitamente de la página elconflictofinal.com. Está en PDF, lo pueden descargar, lo pueden leer, lo pueden imprimir. Si alguien tiene deseo de imprimirlo por su cuenta y distribuirlo, lo pueden hacer. Los archivos están disponibles para todo aquel que lo quiera. Pero si alguien quiere recibirlo así, en papel, ya sin tomarse el trabajo de imprimirlo o de tener que leerlo en la tableta, está disponible en Amazon. ¿Sí? En la misma página web, elconflictofinal.com, van ahí a mis libros y ahí está para descargar o para comprar en Amazon y se lo mandan así ya listo, ¿sí? Pero bueno, quiero comentar dos clips. El primero es una noticia local de aquí de Puerto Rico. Ustedes saben que yo soy argentino, pero vivo en Puerto Rico. Y bueno, como todo latinoamericano hemos crecido, nos hemos criado en un ambiente socialista. Casi toda Latinoamérica ha sido socialista casi todo el tiempo, ¿sí? Sobre todo Argentina. Argentina, por lo menos desde la década del 40, 50 para acá, Argentina ha sido socialista toda la vida. O sea que nosotros estamos acostumbrados, hemos vivido y hemos sido criados y nuestro cerebro ha sido lavado con las ideas de izquierda. O sea que no es que soy un gringo hablando desde afuera de lo que es el socialismo. No, hemos sido criados en el socialismo. En Argentina hay dos ramas del socialismo, que uno es el peronismo, el otro el radicalismo, pero siempre ha gobernado o uno o el otro, o el peronismo o el radicalismo, o una fusión de ambas, o alianzas, o lo que fuera. Han habido pequeños espasmos liberales en la década del 90, y espasmos diría simplemente porque estaban siempre condicionadas por el socialismo, por el peronismo subyacente. Carlos Menem era peronista, o sea que su pseudo liberalismo o poco liberalismo, aunque tuvo un buen efecto positivo en la economía, estaba imbuida en las ideologías de izquierda, ¿sí? Y bueno, yo sé que muchos argentinos me van a decir, no, pero el peronismo no es de izquierda, es de derecha. Bueno, hay discusiones sobre ese tema, pero básicamente lo que era el peronismo era un socialismo nacionalista. Lo que, lo que la izquierda tradicional llama la derecha, en muchos casos es un socialismo nacionalista, como lo era el de Mussolini, que era un socialismo pero nacionalista, como lo era el de Hitler, que era un socialismo pero nacionalista, y de la vereda del frente están los socialismos internacionalistas, ¿sí? La internacional socialista, ¿sí? Donde a lo que pertenecía el bloque soviético, etcétera. Entonces, son diferentes socialismos, uno internacionalista, otro nacionalista, pero los dos son malos, ¿sí? Para hacer el cuento corto,
todos los socialismos, todos los colectivismos son malos, porque obligan a la gente a hacer cosas que no quiere. Así que yo me crié en ese ambiente, me crié con esa ideología, y obviamente cuando vengo a Puerto Rico, obviamente es otro mundo. Puerto Rico es otro mundo, está influido por las ideas más bien de Estados Unidos, porque es una colonia de Estados Unidos o es un Estado libre asociado. No voy a entrar en detalles con respecto a eso. Quizá más adelante hablemos un poco con alguna persona que sabe sobre ese tema. No voy a entrar en muchos detalles, pero sí me ha sorprendido ver muchos puertorriqueños, sobre todo la juventud, que no solamente quieren la independencia de Puerto Rico, o sea, es decir, son independentistas, quieren que Puerto Rico se separe de los Estados Unidos, sino que también son socialistas o tienen ideas de izquierda. De hecho, el Partido Independentista de Puerto Rico es un partido de izquierda que está a favor de Maduro, a favor de Fidel Castro y todo ese tipo de cosas. Y obviamente yo comprendo perfectamente a la juventud puertorriqueña que avala esas ideas porque no tienen la más pálida idea de lo que es el socialismo. Es decir, no lo vivieron. Pero cualquier emigrante de Venezuela, cualquier emigrante de Cuba o de cualquier país latinoamericano le podría decir tranquilamente a cualquier joven puertorriqueño que no tiene idea de lo que está hablando, no tiene idea de lo que pide y no tiene idea de lo que conlleva eso. Pero como la juventud es bastante maleable con respecto a eso, no la estoy subestimando, pero evidentemente cuando tú eres joven y tus padres te pagan todas las cosas y no tienes que pagar impuestos y no te sacan el 30% o el 40% o el 50% como pasaba en Argentina de tu salario para mantener a personas que no aportan absolutamente nada, para ti las ideas del socialismo son maravillosas, pero cuando sales al mundo laboral, cuando sales a pagar impuestos y no te alcanza y por más que trabajas todo el tiempo, el Estado te saca la mitad, bueno, ahí es como que ya no te empieza a gustar. Pero cuando eres joven, esas ideas obviamente te gustan, te agradan, piensas que eres moralmente superior que los demás por querer esas cosas y obviamente la izquierda internacional está trabajando con eso a través de la cultura y aquí en Puerto Rico sobre todo las estrellas musicales. Esto es un fenómeno muy extraño que pienso que debería ser estudiado en las universidades, que las estrellas como Bad Bunny, como Residente, incluso Ricky Martin y otros, eh, estrellas, incluso Benicio del Toro, un actor puertorriqueño, son estrellas internacionales, viven allá en los Estados Unidos, en mansiones, les encanta el capitalismo allá. Sin embargo, le dicen a los jóvenes puertorriqueños que Puerto Rico se debería independizar y que debería ser un país socialista como el resto de Latinoamérica. Esto es algo que me llama mucho la atención porque obviamente si Estados Unidos es tan malo, ¿por qué toda esta gente vive allá? Pero este es el fenómeno que se da, la gente no lo cuestiona. Bueno, la mayoría de la gente más o menos coherente se da cuenta de que si Estados Unidos es tan malo, ¿por qué vivís allá? Pero la juventud no se cuestiona esto y entonces Bad Bunny viene aquí a Puerto Rico, saca un disco alabando a Puerto Rico, pero él vive allá y dice, no, yo soy puertorriqueño y vivo acá, pero duermo allá. Y la gente cree que eso es verdad, que él vive acá, pero duerme allá. Pero en realidad esto no es así, son estrellas musicales, estrellas de Hollywood utilizadas, digamos, por la propaganda internacional socialista para que influyan en el voto de la juventud, en el voto de las personas que por ahí no se dan cuenta de lo que están votando, y ellos quieren socialismo para Puerto Rico, pero ellos se van a quedar viviendo allá en Estados Unidos. Si algún día esta isla se independiza, Dios no lo permita, todos esos que dijeron que votes por el independentismo se van a ir para allá y van a quedarse viviendo allá. Y desde allá te van a decir, viva la revolución, pero ellos van a seguir viviendo en el capitalismo, en estados norteamericanos donde van a pagar muchos menos impuestos que los que pagarían en un país socialista, como el gran Diego Armando Maradona en Argentina, que era el ídolo popular, ¿no? Era el ídolo de los pobres, era el ídolo del socialismo, tenía el Che Guevara tatuado en el hombro, pero el hombre vivía en Dubái. ¿Por qué vivía en Dubái? Porque en Argentina tiene que pagar muchos impuestos. Entonces, él estaba a favor del socialismo, pero para los demás. Él iba a vivir en un paraíso fiscal, para que no le sacaran los impuestos a él. Entonces, ese es el gran pecado del cual Jesús habla muchísimo en las Escrituras, que es el pecado de la hipocresía, decirle a otros lo que tienen que hacer cuando yo no lo hago, ¿sí? Poner cargas pesadas en los demás, pero yo ni con un solo dedo estar dispuesto a moverlo.
Esa es la gran hipocresía, lamentablemente, que se vive aquí en Puerto Rico. A veces no quiero hablar de esto porque obviamente me siento sapo de otro pozo, pero siento la autoridad moral en el sentido de que sé lo que es vivir en el socialismo, sé lo que es que no te alcance el dinero, sé lo que es que todos los días suba las cosas y no poder comprarlas. Yo sé lo que es eso, pero muchos jóvenes en Estados Unidos y en Puerto Rico no saben lo que es eso y no saben lo que implica el socialismo. De hecho, Puerto Rico es el estado de los Estados Unidos, aunque no es un estado como tal, pero es un estado libre asociado, es territorio norteamericano. Puerto Rico es el estado que más impuesto paga de todos los Estados Unidos, pero no impuestos que le cobra el gobierno federal. Son impuestos que los mismos gobernantes puertorriqueños le imponen a los puertorriqueños. Por eso es que 6 millones de puertorriqueños viven en los Estados Unidos y 3 millones viven acá. Si Puerto Rico llegara a ser un país independiente de los Estados Unidos, ¿qué va a pasar con esos 3 millones de puertorriqueños que aún viven acá? Se van a, no digo todos, pero una gran mayoría se van a ir para allá. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante, 6 millones de puertorriqueños se fueron a los Estados Unidos, no porque los echaron de acá, a mí me llama mucho la atención, como aquí en Puerto Rico, le llaman al éxodo de puertorriqueños para Estados Unidos, le llaman la diáspora, que está bien, técnicamente es una diáspora, pero diáspora tiene una connotación de, qué sé yo, la gente saliendo de la esclavitud, ¿no? De Egipto, los israelitas, o la diáspora judía que fue destruida Jerusalén y fueron dispersados, llevados como esclavos, obligados a migrar. Pero aquí simplemente los puertorriqueños que se han ido a los Estados Unidos es porque buscaron un mejor futuro, pero aquí mismo en Puerto Rico hoy en día hay más trabajo que en toda Latinoamérica. La comparación es muy sencilla. Puerto Rico comparado con el resto de los estados de Estados Unidos es probablemente uno de los estados con menos oportunidades o con menos nivel económico. Pero Puerto Rico, comparado con el resto de Latinoamérica, es el país de más alto nivel económico y con más oportunidades. Aquí hay trabajo. Gente que vivía en Puerto Rico ha migrado a los Estados Unidos porque buscaban mejores oportunidades, porque evidentemente en Estados Unidos el capitalismo te da mayores oportunidades, y este es el caso de Bad Bunny, ¿sí? Que recientemente sacó un álbum hablando básicamente de independentismo, no vamos a comentar las letras ni nada por el estilo, pero diciendo básicamente que a Puerto Rico le puede llegar a pasar lo que le pasó a Hawái, como diciendo que van a ser desplazados los puertorriqueños y bueno, Puerto Rico va a ser saqueado o algo por el estilo. Obviamente, endosó al candidato independentista de aquí de Puerto Rico, que gracias a Dios perdió. Endosó también, obviamente, a Kamala Harris en Estados Unidos, que también perdió. Pero Bad Bunny básicamente lo que hace es hablar desde allá de que Puerto Rico debería independizarse de los Estados Unidos. Pero obviamente si eso sucede, él se va a quedar viviendo allá. Él no es que va a venir a vivir acá. Porque si él o Residente o Ricky Martin o quienes fueran o Benicio del Toro quisieran vivir en un paraíso socialista, bien podrían vivir en vez de en Los Ángeles o en Beverly Hills, podrían vivir tranquilamente en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, pero ellos decidieron no vivir en esos paraísos socialistas, sino que decidieron vivir en el capitalismo y desde allá decirle a los demás que sean socialistas. Esa es la gran hipocresía. Pero bueno, Bad Bunny endosó el independentismo en Puerto Rico y algo que llamó mucho la atención aquí en Puerto Rico es que un sacerdote católico, que lo voy a mencionar ahora, es el obispo de Mayagüez, el obispo Ángel Luis Ríos Matos, en una misa de Asunción, creo que era el alcalde, no sé si era el alcalde de Aguadilla, sí, el alcalde de Aguadilla, uno de los pueblos de aquí de Puerto Rico, en una misa habló acerca de Bad Bunny. Y a mucha gente le sorprendió. Obviamente a mí no me sorprendió. A mí no me sorprendió. Los que quieran, vean la influencia y el poder y cómo la Iglesia Católica está metida en casi todos los movimientos socialistas de América Latina. El socialismo de América Latina viene de Roma, de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, vamos a ver
estas palabras del obispo de Mayagüez. Lo vamos a comentar un poquito. Y también después vamos a comentar otro clip que me interesa que ustedes puedan ver, en el cual Axel Kaiser, un economista chileno, habla también de la influencia de la Iglesia Católica, y en especial de una orden religiosa que es la orden jesuita, en cuanto a lo que tiene que ver con el socialismo en América Latina. Vamos a ver este primer clip, ¿sí? Presten atención a lo que dice el obispo de Mayagüez en una misa, en plena misa. Citó al cantante urbano Bad Bunny, que obviamente no tiene nada que ver, si tuviéramos que decirlo, con el catolicismo o con la religión o con el cristianismo. De hecho, es todo lo contrario. Ha sacado un álbum no, una canción que se llama Vaticano, con B larga, donde prácticamente aborrece la religión, aborrece el cristianismo y se excusa a sí mismo de la vida o de las canciones o de las letras o de las ideas que él promueve, que obviamente son todas contra el cristianismo. Sin embargo, como para Roma, todo lo que tenga que ver con la causa de acabar con la libertad de conciencia que viene del protestantismo, que viene de la reforma protestante, cuyo último bastión es los Estados Unidos, todo lo que pueda minar esas libertades que aún se preservan en los Estados Unidos, le viene bien, y por lo tanto no es extraño de que un obispo católico endose, que apruebe lo que Bad Bunny menciona en sus canciones. Escuchemos. Que el amor por Puerto Rico no se abandone. Un gran puertorriqueño, a quien le llaman el Conejo, nos ha dejado un regalo hermoso en su último álbum y nos dice: no nos sueltes la bandera, no olvides el Lelo Lai, que no quiero que te hagan lo que le pasó a Hawái. Bueno, qué interesante, ¿no? La gran mayoría de periodistas y políticos, comentaristas aquí en Puerto Rico que son estadistas, es decir, que están a favor de la unión con Estados Unidos, que no son independentistas, sobre todo el Partido Nuevo Progresista aquí en Puerto Rico, se han indignado con las declaraciones de este sacerdote, vamos a seguir escuchando ahora, y varios de ellos han dicho, ¿no? Qué bueno sería que este sacerdote en frente de la iglesia ponga los discos y ponga las canciones de Bad Bunny, pero no de este último álbum, sino de los anteriores, para ver si realmente es compatible, para ver si realmente es un gran puertorriqueño, como él dice. Pero sigamos escuchando. Si ustedes y yo queremos perder Aguadilla, su belleza, dejemos que hagan con nosotros lo que hicieron con Hawái. Pero si no, nosotros, católicos, nosotros, evangélicos, nosotros, creyentes, nosotros, posiblemente ateos algunos, tenemos que juntar las manos para defender lo que nosotros somos. Fíjense qué interesante. Él hace un llamado a católicos evangélicos para defender lo que ellos son. Es decir, ¿por qué surge esto? En Puerto Rico, que obviamente Puerto Rico es un paraíso en la tierra, o sea, entre comillas, ¿no? Pero es un lugar precioso, es un lugar que tiene playa, que tiene costa, que tiene mucho verde, mucha naturaleza. Usted va por la ruta que vaya, usted va a ver verde y montañas. Es un paraíso realmente Puerto Rico. Así como se han ido 6 millones de puertorriqueños a los Estados Unidos, también hay norteamericanos que han venido y han comprado aquí en Puerto Rico. Hasta hay militares retirados, porque aquí hay varios fuertes, hay gente que ha vivido en Puerto Rico por cuestiones de trabajo, por el Army, por el ejército, se han enamorado de Puerto Rico y han comprado aquí lugares y han quedado a vivir. Entonces, lo que trata de hacer, obviamente, la izquierda, la misma lucha de clases vieja y típica de siempre, sembrar el odio, en este caso, en vez de clases, el odio racial. Esto es algo que mucha gente no dice, pero la izquierda siembra odio racial. Imagínense ustedes que un obispo, un sacerdote católico o un predicador protestante se ponga a decir en Estados Unidos
miren que hay muchos puertorriqueños que están comprando aquí en Estados Unidos. No dejen que nos desplacen. O que empieza a decir un mensaje así de ese tipo. Obviamente, lo primero que va a pasar es que se va a hablar de discrimen, se va a hablar de racismo, se va a hablar de supremacismo blanco, etcétera, etcétera. Pero este sacerdote, junto con toda la izquierda, están sembrando en el corazón de los puertorriqueños el odio racial. Es decir, de mirar con recelo si un norteamericano compra tierra en Puerto Rico. Porque según ellos hay un desplazamiento. Pero ellos no están hablando de los puertorriqueños, que son el doble de los que viven acá, que han comprado tierras allá, o mexicanos, o dominicanos. Es decir, Estados Unidos tiene que albergar a todo el mundo, pero nosotros no estamos dispuestos a albergar a norteamericanos. Entonces, hay una doble vara, hay un doble mensaje que lo que incita es el odio racial. Odiar al otro simplemente porque es de otra nación. Obviamente yo lo estoy hablando como argentino viviendo en Puerto Rico, ¿sí? Pero esto es muy interesante. Entonces, es un llamado que hace este sacerdote a no permitir que Estados Unidos avance en Puerto Rico. Obviamente, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, tiene sus bases militares Estados Unidos acá, la defensa de Puerto Rico es el Army, es el ejército norteamericano, y Puerto Rico es un Estado libre asociado. Quizá en algún momento llegue a ser un Estado más, pero evidentemente la idea de la izquierda es que eso no suceda, sino que se independice y que sea un centro estratégico para que cualquier otra potencia socialista del mundo pueda tener este punto cercano a los Estados Unidos, como pasó con Cuba. Boricuas aquí, boricuas hasta en la luna, boricuas vivos y boricuas muertos. Y si San Pedro nos da permiso, cuando lleguemos al cielo, llevemos la banderita de Puerto Rico para que allá podamos decir, yo soy boricua, para que San Pedro lo sepa. Bueno, muy interesante lo que dice el sacerdote. Obviamente yo le preguntaría al sacerdote, al obispo, le preguntaría si en realidad su primera ciudadanía realmente es la puertorriqueña. Porque para sembrar estos nacionalismos, estos odios raciales, son muy rápidos. Pero yo le preguntaría, ¿realmente es tu primera ciudadanía? ¿O hay una ciudadanía por encima de la puertorriqueña, que es la ciudadanía del Vaticano? ¿Cuál es la lealtad primaria del obispo? ¿La del Vaticano o la de Puerto Rico? Hubo un católico que puso la ciudadanía americana por encima de su ciudadanía católica en el Vaticano y lo asesinaron, se llamaba JFK, John F. Kennedy. Él antes de ser católico dijo, yo soy norteamericano y voy a defender las libertades de Estados Unidos. O sea, no sirvió a los intereses de Roma. Entonces yo preguntaría si es tan así, ¿no? De que va a llevar la banderita al cielo y le va a decir a San Pedro que es boricua para que él lo sepa. Antes de decir eso, yo le preguntaría al obispo si realmente su primera ciudadanía es la boricua o si hay una ciudadanía por encima, que es la del Vaticano. Eso es algo muy interesante para tener en cuenta. Sin duda, sin lugar a duda, la religión ha influido toda la historia de la humanidad sobre la política y la religión católica ha sido la fuente del socialismo en toda América Latina. Y para eso, obviamente, más allá de que yo lo presento en el libro, ¿sí? Todos los que quieran pueden leer ahí la fuente, los documentos de cómo la Iglesia Católica influyó sobre todos los movimientos revolucionarios en América Latina. Yo quisiera que ustedes lo escuchen de la boca de una persona que obviamente sabe mucho más que yo sobre política, porque es una persona que estudió sobre el tema, ciencias sociales y todo ese tipo de cosas. Yo soy una persona simplemente que habla de oído, pero alguien que sabe es Axel Kaiser, un economista, escritor, no sé si también es docente de ciencias sociales, no sé bien todo su currículum, pero bueno, es bastante conocido hablando acerca del liberalismo, y él explica en la siguiente entrevista que vamos a ver ahora la influencia que ha tenido Roma, en especial la orden jesuita, en el socialismo de América Latina. Presten atención a lo que vamos a ver. Estamos trabajando en una batalla cultural, pero que es contra, en el caso argentino, 100 años de historia, y en el caso de América Latina, yo te diría que es la historia completa de nuestra región, es una estatolatría. Y hemos tenido periodos de mayor libertad y liberalismo también económico,
pero seguidos de reacciones furibundas en contra del liberalismo económico, porque tenemos en nuestra fibra cultural también un legado que se resiste a la modernidad, se resiste a la vida que han desarrollado los países, digamos, angloparlantes, anglosajones y germánicos. O sea, lo que viene siendo el capitalismo que tuviste que poner en Alemania, el capitalismo nórdico, que como dije, o tal vez no lo dije, pero lo he dicho en otras partes, se hicieron países que se hicieron muy ricos los nórdicos con estados pequeñísimos. Y después empezaron con la cosa de la redistribución, pero ya eran de los países más ricos del mundo cuando empezaron con eso. Lo mismo que Estados Unidos, por lo menos. Estados Unidos tenía un Estado que a principios del siglo XX, con todo junto, no gastaba más de un 6-7% del producto, ¿no? Y después viene el movimiento progresista y viene Roosevelt y todo, y hoy día tienes un Estado que si sumas todo está cerca de un 40% y con una deuda que es totalmente impagable. Bueno, algo interesante que él menciona es que Latinoamérica le tiene fobia, le tiene terror a el liberalismo y a las políticas, digamos, económicas liberales que han implementado países, y menciona, ¿no?, angloparlantes y germánicos. Y es interesante que justamente hay una influencia religiosa en esos países, porque tanto Inglaterra como Alemania fueron países que fueron bastiones de la Reforma Protestante, ¿sí? De ahí ha surgido la Reforma Protestante al resto del mundo, ¿sí? Son países que han aceptado la separación de Iglesia y Estado, y por lo tanto la influencia de la Iglesia ha sido menor y se han podido desarrollar mucho más. Mucha gente no entiende la influencia del protestantismo sobre el progreso económico, pero esto es tan importante como que en la Edad Media nadie sabía leer. En la Edad Media nadie sabía leer, salvo dignísimas excepciones, miembros de la nobleza y del clero, con mucha suerte, que sabían leer. Pero la Reforma Protestante hace un quiebre en cuanto a la cultura, al conocimiento, al desarrollo, a salir básicamente de la Edad Media. Justamente la salida de la Edad Media es el quiebre de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque la Reforma plantea que vos tenés que tener una relación directa con Dios. No pueden haber mediadores humanos. No puede ser el sacerdote, no puede ser la iglesia, no pueden ser otras personas tus mediadores. Vos tenés que tener una relación directa con Dios. ¿Y cómo haces eso? Tenés que poder leer la Biblia por vos mismo. La Biblia es la única regla de fe. Vos tenés que saber lo que Dios dice directamente. ¿Y cómo haces para saber lo que Dios dice directamente? Tenés que aprender a leer. O sea, la Reforma Protestante estimuló el desarrollo intelectual y científico en Europa, contrario a la Iglesia Católica, que quería que solamente las misas hasta hace muy poco, que las misas se dijeran en latín. Hasta hace muy poco tiempo la gente no tenía por qué entender lo que decía el sacerdote, no le importaba. Mientras que se arrodilla ante la imagen y siga las supersticiones que le decía, estaba bien. Pero la Reforma influyó en un cambio para salir de la Edad Oscura a lo que se conoce como la Ilustración. ¿Por qué Ilustración? Porque ahora podemos entender por nosotros mismos las cosas y desarrollar las ciencias que querramos, aunque la Iglesia diga que no se puede desarrollar ciertas ciencias. Entonces, es importante el comentario que hace de que América Latina le ha tenido siempre fobia. Esa fobia no es porque sí, sino porque justamente América Latina son dominios que han sido siempre dominios de Roma, siempre dominios de la superstición de la Iglesia Católica. Sigamos escuchando. Y 2/3 de ese gasto son supuestos derechos sociales o entitlements. Bueno, entonces, el problema que tenemos en América Latina es que tenemos que luchar contra cientos de años de una cultura estatólatra que ha sido promovida fuertemente por sectores de la Iglesia Católica, particularmente los jesuitas. Los jesuitas, y no todos fueron así, pero la línea predominante del jesuitismo, que tuvo mucha influencia, lo ves en el Papa Francisco, en nuestra región, es anticapitalista furibunda, porque ve en el capitalismo la expresión del individualismo protestante anglosajón, que lleva al egoísmo y corrompe la sociedad, los lazos de solidaridad con la sociedad. Voy a parafrasear esto que acaba de decir Axel Kaiser. El jesuitismo en América Latina ve en el capitalismo al individualismo protestante, menciona, el individualismo protestante. Lo voy a decir en otras palabras para que se entienda. Roma odia la libertad. Roma odia la libertad. Si no me creen, lean la encíclica
del Papa Pío IX llamada Quanta Cura. Léanla, no es muy extenso, y ahí habla acerca de la libertad de conciencia. Roma odia la libertad, y por lo tanto, al odiar la libertad, odia el individualismo. El individualismo es que vos tenés una relación personal con Dios. Vos vas a ser solidario cuando sea de corazón, no cuando te obliguen. Entonces, Roma, los jesuitas, odian la libertad de conciencia, y por eso ha influido inclusive en la economía, ¿sí? Los países latinoamericanos no son más pobres porque son personas más tontas, o porque son personas más flojas, o porque son personas... No, han sido influidas con el veneno de Roma, así de sencillo. Y no es casualidad que Fidel Castro haya sido un jesuita, no es casualidad. Que él haya sido criado por los jesuitas, haya ido a un colegio jesuita toda su vida, que siempre haya hablado de que él iba a restaurar el reino de Cristo sobre la tierra, eso lo decía él, de que Cuba iba a ser un paraíso, que el principal asesor de Perón y de Eva Perón haya sido un sacerdote jesuita, no es casualidad. Que también Chávez haya sido influido por los jesuitas, eh, porque ven los jesuitas en los comunistas y los socialistas aliados naturales en contra de lo que ellos perciben que es la fuerza más corruptora, que es el liberalismo y el racionalismo occidental. Y por eso el orden que establecen los jesuitas cuando van a Paraguay se instalan, ¿cierto? 500 años atrás. Es un orden teocrático, es un orden donde no existe la libertad individual, se les prohíbe a los indígenas tener propiedad privada, se regula hasta los últimos detalles de su vida. Perdón que interrumpa, ahí él está hablando acerca de las misiones jesuíticas que se instalaron no solamente en Paraguay, también en Argentina, en parte de Brasil. Estas reducciones jesuitas lo que hacían era evangelizar a los indios, y en estas reducciones eran prácticamente esclavizados. Se dice, hay historiadores que han dicho que las reducciones jesuíticas fueron los primeros ensayos del comunismo. El comunismo se ensayó allí con los indios. ¿Por qué? Porque toda su vida estaba absolutamente regulada. Todos trabajaban de la misma manera, tenían ninguna propiedad, dependían obviamente de lo que se les daba, y los que más se enriquecían, por ejemplo, en Argentina, en las misiones jesuíticas del norte del país, los que más se enriquecían eran los mismos sacerdotes que les hacían producir, entre otras cosas, la yerba mate a los indígenas, la comercializaban, y llegaron a tener tal poder los jesuitas con estas reducciones, teniendo prácticamente mano de obra esclava, que el rey de España expulsó a los jesuitas de todos sus dominios. O sea, todas esas, ustedes pueden ir ahora a la provincia de Misiones en Argentina y van a ver las ruinas jesuíticas de esas reducciones, de esas comunidades donde hacían trabajar a los indígenas. De eso es lo que está hablando Axel Kaiser. Los jesuitas fueron los primeros en implantar el comunismo en Sudamérica. 500 años atrás. Es un orden teocrático, es un orden donde no existe la libertad individual, se les prohíbe a los indígenas tener propiedad privada, se regula hasta los últimos detalles de su vida, de cómo pueden bailar, lo que no. Son dirigidos como ovejas por el pastor, por el sacerdote que está arriba. Hay un líder y un pueblo, y el líder encarna el bien del pueblo, es una cosa muy populista, ¿no? Y obviamente ese esquema es algo que tienen hasta el día de hoy muchos jesuitas, incluido el Papa Francisco. Pues el Papa Francisco dice que los que piensan como los cristianos son los comunistas. Eso lo dijo. Está, literal. Entonces tienen una sintonía, y por eso el Papa Francisco ha sido tan amigo de regímenes como el de Maduro, el de los Castro, el de Ortega en Nicaragua y todo eso. No es porque esté de acuerdo en todo, Pero él pero condena. comparte... Pero él, por ejemplo, condena que el obispo de Nicaragua, por ejemplo, le han puesto en la cárcel. No tendría Sí, sentido, ¿no? pero se demoró meses en emitir una opinión al respecto. Esto que acaba de pasar, esta interpelación del locutor, del entrevistador, es algo que es lo que tiene que pasar en la mente de lo que se conoce como la nueva derecha. La nueva derecha. A Axel Kaiser obviamente lo invitan porque es liberal, porque está en contra del socialismo, pero tanto este canal como muchos otros canales que se ponen a difundir cosas contra el socialismo son, obviamente, no son de izquierda, pero sí son de derecha. El liberalismo no es ni de izquierda ni de derecha.
Pero la derecha piensa que el catolicismo va a vencer al socialismo, cuando el socialismo proviene del catolicismo. Por eso es que no importa lo que elijas, izquierda o derecha, querés jesuitas con la izquierda, querés Opus Dei con la derecha, los dos son igual de tiránicos. Cualquiera que llegue al poder va a ser tiránico. Nosotros como cristianos no podemos estar a favor ni de la izquierda ni de la derecha. Entonces ahí el entrevistador dice, bueno, pero el Papa Francisco condenó a la dictadura de Ortega, y acá Axel Kaiser se encarga de poner las cosas en su lugar. La Iglesia Católica nunca se va a oponer a aquello que vaya en contra de la libertad de conciencia, aquello que vaya en contra del protestantismo, ¿sí? Porque el protestantismo real, el protestantismo bíblico, cree en la separación de Iglesia y Estado, que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible, que el Estado está solamente para castigar la maldad, que es lo que habla la Biblia. Pero tanto la izquierda como la derecha quieren intervenir a través del Estado para que se impongan sus ideas. Cuidado con lo que se conoce como la nueva derecha, ¿sí? Meses. Respecto de Venezuela, hasta donde yo he visto, no ha metido ninguna. Y cuando fue a Cuba, a diferencia de Benedicto, que sí criticó y condenó el régimen cubano y habló de la libertad y todo eso, él no dijo una palabra. También se negó a juntarse con disidentes cubanos, el Papa Francisco. Se acercó mucho. Raúl Castro se reúne con Francisco en el Vaticano, y Raúl Castro, creo que fue en el Vaticano, no, fue en Cuba, no recuerdo exactamente, pero de la reunión Raúl Castro salió diciendo que él, que si ese era el Papa y lo que decía era tal cual, él iba a empezar a creer en Dios. O sea, que le había gustado tanto lo que el Papa le había dicho, que lo dijo en tono un poco irónico, como me encantó la conversación con él. Si esto es, entonces yo voy a empezar a casi que a creer, salí casi con ganas de creer en Dios después de hablar con este hombre. No, eso nada de eso tú lo viste con Benedicto XVI. No existió eso. Benedicto XVI tenía una postura clara y yo creo que el Papa Francisco lamentablemente lo traiciona su ideología peronista y jesuita y también la teología del pueblo, que es otra ideología en la que él es formado, la teología del pueblo, ¿no? Que santifica la pobreza, cree que el pueblo pobre tiene una serie de virtudes que corrompen los ricos o corrompe el capitalismo, etcétera, etcétera. Y tiene muchas declaraciones en ese sentido, ¿no? Bueno, realmente muy interesante lo que menciona Axel Kaiser. Es innegable, es indudable que la Iglesia Católica tiene intereses en cuanto a la política. No seamos funcionales a esos intereses. ¿Por qué? Porque esos intereses van en contra de la libertad de expresión, van en contra del libre mercado, van en contra de la libertad religiosa. Todas las libertades, todas nuestras libertades, se las debemos a la separación de la Iglesia y el Estado. Cuanto más pequeño sea el Estado, más libertad tiene el individuo. Nosotros como cristianos, que tenemos una misión de predicar el Evangelio, queremos justamente la libertad de conciencia para poder predicar abiertamente. Vayan hoy a predicar a China, vayan hoy a predicar a Nicaragua, vayan a predicar a Cuba. No es exactamente lo mismo. Vayan a predicar a países islámicos donde la Iglesia y el Estado son la misma cosa. No se puede. Incluso vayan a predicar a Israel. Guarda, porque Israel, aunque quiera parecerse muy occidental, aunque quiera parecerse muy a Estados Unidos y muchos estadounidenses estén apoyando el Estado de Israel es un Estado también que tiene mezclada la religión con el gobierno civil. No hay libertad en Israel. Entonces, nosotros como cristianos estamos a favor de la libertad, porque Dios nos creó inherentemente libres. Ningún hombre tiene el derecho de decirle a otro lo que tiene que creer, cómo tiene que adorar o cómo tiene que servir a Dios. Así que guarda con eso, juventud, abran sus ojos. Así que déjenme saber qué opinan ahí en los comentarios acerca de la relación entre la Iglesia y el Estado, la relación de la Iglesia Católica con los movimientos socialistas, cómo siempre han estado detrás, y a todos aquellos que quieran profundizar un poco más, les recomiendo el libro Nuevo Orden Mundial, una mirada bíblica, donde hablo acerca justamente de estos temas con quizá más detalle. Está disponible gratuitamente para todo aquel que lo quiera tener en PDF. Lo pueden descargar de mi página alconflictofinal.com. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Déjenme saber sus comentarios, qué piensan al respecto. Dios mediante, nos estaremos viendo en un próximo video. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga.